¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Buen día, Doc. Hola, hola. Buenos días, Doc. Buenos días, Doc. Iniciamos con nuestra clase de fisiopatología. Sí. A ver, bueno, mientras va cargando mi archivo, eh, aprovecho de comentarles. Les he compartido los banners publicitarios o las publicidades de los cursos, ¿no? Tenemos uno que va a ser el día de mañana, sí, que hace referencia al curso de infartología, en donde ustedes, bueno, van a aprender a saber cómo actuar, ¿no? Frente a un infarto, cuáles son los síntomas más característicos, cuáles son los puntos que debemos tomar en cuenta para realizar lo que es un tratamiento prehospitalario en el servicio de emergencias, cuál es el tratamiento definitivo, ¿sí? Y bueno, está por demás decirles que es un curso que es muy interesante, ¿no? Que va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Pérez, del Instituto Cardiovascular o de Cardiología de Puebla. Sí, es mexicano el doctor, así que tome en cuenta el horario en el cual va a iniciar el curso, ¿sí? Como les había mencionado, es un curso gratuito. Lo único que tienen que hacer es darle me gusta a su página oficial y activar, ¿no?, lo que son las notificaciones para que les avise cuándo va a iniciar esta reunión o en qué horario. Con la hora tienen que tener un poquito de cuidado porque como está programada a las 10 de la mañana hora México, eso en Bolivia es aproximadamente a mediodía. Entonces estén pendientes, ¿no? Lo único que tienen que hacer es buscar, allí tienen el nombre, ¿sí?, del doctor, lo buscan en Facebook, le dan me gusta y bueno, a través del Facebook Live pueden seguir este curso, ¿sí? Algunos estudiantes el día de ayer se han comunicado conmigo a través de la plataforma Teams preguntándome sobre el curso. También tienen este otro banner publicitario en el cual pueden contactarse directamente con la organizadora y preguntarle, ¿no?, sobre las diferentes modalidades. Ayer he tenido la oportunidad de hablar con ella y me indica, bueno, se han contactado varios estudiantes, pero eh, les he ofrecido toda la información necesaria. Les había mencionado, ¿no? Es un curso de cardiología que no está destinado a lo que son estudiantes por los temas, por ejemplo, que van a manejar, ¿no? Síndrome coronario agudo, crónico, shock cardiogénico, actualizaciones, tratamiento, etcétera. Les había mencionado que íbamos a reducir o que iba a conversar para que reduzcan los costos. Ayer me indicó que el taller del curso en sí tiene un valor de 150 bolivianos, pero que para estudiantes, debido a la situación que estamos atravesando, etcétera, se va a reducir el costo a 85 bolivianos, ¿sí? Lo que nos interesa, doctores, de este curso no es todo el temario de avance, ¿sí? Lo que nos interesa es el taller de electrocardiograma normal, arritmias auriculares y arritmias ventriculares, que ya vayan repasando casos clínicos, que vean cuál es la importancia de la clínica, cómo evaluar lo que es un electrocardiograma, etcétera. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Por el momento. La parte de valvulopatías, la parte de insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, congestiva, shock cardiogénico, infartos, por ejemplo, pericarditis, toda la parte de cardiología, doctores, lo vamos a ver conmigo. ¿Listo?
La parte de valvulopatías, la parte de insuficiencia cardíaca, la parte de alteraciones del pericardio, doctores, es teoría, es clínica. Vamos a realizar el estudio clínico, semiológico de estas patologías, que a diferencia, por ejemplo, de un electrocardiograma, les va a resultar mucho más sencillo porque es literatura. En cambio, para electrocardiograma lo que necesitan es práctica. Entre mayor cantidad de casos clínicos repasen, mucho mejor. ¿Sí? Así que la recomendación es, bueno, si están interesados en inscribirse en este curso, que lo hagan al taller. Si quieren inscribirse y tienen las posibilidades de pasar todo el curso, también, ¿no? Excelente. Pero lo que nos interesa y la recomendación es solamente el taller de interpretación electrocardiográfica y lo que es interpretación de ritmos auriculares y ventriculares, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, empezamos con nuestra clase. Mañana sería interesante que asistan a este curso de infartología que es gratuito y ya vayan adelantando, ¿no? Cómo es que estudiamos, en este caso, lo que es un trazo que sugiere infarto, ¿sí? Entonces, comenzamos, doctorcitos. A ver, con ustedes nos hemos quedado en ritmo sinusal, ¿no? Ya sabemos qué es un ritmo sinusal, ya sabemos cómo reconocerlo, ya sabemos cómo estudiarlo. Sin embargo, realicemos lo que es una breve retroalimentación de lo que hemos estado estudiando últimamente. Habíamos hablado de algunos conceptos que son importantes a seguirlos y tomarlos en cuenta porque me ayudan a realizar lo que es un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces empezamos. ¿Qué es ritmo, doctores? ¿Qué es ritmo? Nayeli, adelante, Nayeli. Doctor, dijimos que el ritmo es el lugar donde se va a originar el automatismo. Listo, ¿no? Lo que su compañera ha mencionado. Cuando hablamos de ritmo, hacemos referencia al lugar, aquella estructura que es donde se inicia el automatismo. Listo, excelente. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ritmo sinusal, Mario? Doctor, nos referimos a que el automatismo se origina en el nodo sinusal y tiene ciertos criterios Listo, para que está bien, no se ¿no? encuentre. Lo que ha mencionado su compañero. En este caso decimos que un ritmo sinusal es aquel ritmo propiamente dicho que se origina a nivel del nodo sinusal. Así de simple, ¿sí? Les había pedido que abandonen la idea de que ritmo sinusal necesariamente significa normal. Hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Generalmente el ritmo sinusal es normal en un gran porcentaje, pero hemos hablado de algunas alteraciones, ¿no? Bloqueo de salida sinusal, paro sinusal, pausa sinusal, que ya llegan a ser alteraciones. ¿Listo? Continuamos. A ver, Marco Fabián Pérez, díganos un criterio, solo uno, para identificar un ritmo sinusal. Que siempre tiene que tener la onda P. Listo, siempre debe existir una onda P, pero le hemos agregado algo más. A ver, Lucero, de Los Ángeles. Doctor, ¿me escucha? Te escucho, fuerte y claro. Ok. La onda P debe estar presente y tiene que tener las características morfológicas normales, tanto en tiempo y Listo, ¿no? voltaje. Eso, como ha mencionado su compañera. Tenemos que tener una onda P, sin embargo, esta onda P debe tener características morfológicas normales, tanto en tiempo como en voltaje. Era una característica obligatoria. Teníamos otra característica obligatoria. A ver, Melina, díganos otra. Que debe conducir a un complejo QRS. Listo, que debe conducir lo que es un complejo QRS. Otra característica obligatoria. Saraí, otra.
que el intervalo PR debe ser igual o no mayor a 0,12 hasta 0,20. Listo, que el intervalo PR en este caso tiene que ser constante y tiene que medir lo que tiene que medir normalmente, de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Listo? Otra característica, Cristian Daniel. Ok, ¿se me escucha, Doc? Sí, adelante. Ok, dentro de las características no obligatorias, una sería que el intervalo RR debe ser regular. Listo, está bien, ¿no? Lo que ha mencionado su compañero. Es otra característica, pero que puede variar, les había mencionado. Lo usual, lo normal es que sea regular. Ya sabemos que es un ritmo regular. Es cuando la distancia entre onda aérea y onda aérea es la misma o es similar en todo un trazo electrocardiográfico. ¿Sí? Ya habíamos hablado de una más, Marifel Lorena. Adelante. Ya, otra que puede ser, pero no es necesaria, no es obligatoria, es que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Listo, excelente, ¿no? Lo que dice su compañera. No necesariamente tiene que tener lo que es una frecuencia normal. Y hemos puesto ejemplos también en la clase pasada. Hemos hablado de lo que es la taquicardia sinusal, hemos hablado de la bradicardia sinusal. Hicimos referencia, por ejemplo, a estas dos alteraciones en las cuales la frecuencia cardíaca se encontraba incrementada o disminuida. ¿Sí? Ya sabemos que esta taquicardia sinusal es un incremento de la frecuencia cardíaca que tiene como punto de origen el nodo sinusal. Cuando hablamos de bradicardia, lo propio, ¿no? Una disminución de la frecuencia cardíaca cuyo origen se encuentra a nivel del nodo sinusal. Listo, así de simple. Entonces, a manera de recomendación y haciendo reiterativo con esto, es importante que abandonemos esa idea de que sinusal es normal. Generalmente lo es, sí, pero no siempre. ¿Listo? Para el día de hoy, doctores, ustedes tenían una tarea. Y la tarea, bueno, consistía en que averigüen cuál es el significado de las ondas, segmentos e intervalos de un electrocardiograma. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ir en ese orden. Fernando Gómez, ¿qué significa la onda P? Significa la despolarización de la aurícula, la primera Listo, está porción, bien, por ¿no? Lo ejemplo. que su compañero ha mencionado. Significa lo que es la despolarización de las aurículas. Listo. Después tenemos el intervalo PR, o también denominado intervalo PQ, les había mencionado con anterioridad, ¿no? ¿Qué me indica? ¿Y de dónde a dónde se proyecta el intervalo PQ? Talía Celeste Acebo. Doctor, buenos días. Bueno, Representa el inicio de la contracción auricular hasta el inicio de la contracción ventricular. listo, está bien lo que ha mencionado su compañera, ¿no? Ese intervalo PR o PQ, que ya lo habíamos visto en la anterior clase, representa lo que es la conducción entre aurículas y ventrículos. Desde que se despolarizan las aurículas hasta que se está iniciando lo que es la despolarización del ventrículo. Tenemos, por ejemplo, también el complejo QRS, ¿sí? ¿Qué es este? El complejo QRS. Muchas veces la onda Q es negativa o muchas veces no se puede observar. Sin embargo, recibe el nombre de QRS. ¿Sí? ¿Qué significa la onda Q? ¿Qué significa la onda R? ¿Y qué significa la onda S? Por separado, Gardenia. Adelante. Ya, doctor. La onda Q es la despolarización del tabique interventricular, produciendo un pequeño vector que se dirige hacia abajo y hacia la derecha. Listo, la onda R. La onda R es la despolarización del ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho, generando un gran vector, el cual se dirige hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia abajo y hacia la izquierda. Ya, está bien. ¿Y la onda S? La onda S es la despolarización de la parte basal del ventrículo derecho, dirigiéndose, con un pequeño vector que se dirige hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha.
Listo, ¿sí? Fíjense entonces que cada ondita tiene lo que es un significado diferente, ¿no? Algunos de sus compañeros me decían, la onda Q es la despolarización del septo, la onda R es la despolarización del tabique, la onda S, bueno, y es la despolarización de los ventrículos. Está bien, también es lo correcto, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con lo que su compañera ha mencionado, Gardenia. Nos va a hacer recuerdo sus dos puntitos, entonces, Gardenia, al pasar lista, ¿sí? Si no Está me lo bien, doctor. recuerdo hoy, pierde sus 2 puntos. Bueno, me indica eso. En otras palabras, me indica lo que es la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Luego tenemos el segmento ST, ¿sí? Cuando hablamos del segmento ST es desde la onda S hasta el inicio de la onda T. ¿Qué me indica el segmento ST? Mario Leonardo. Indica el tiempo, doctor, en el que empieza la repolarización de los ventrículos. El inicio de la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Ahora, no debemos confundir, doctores, lo que es contracción ventricular con lo que es despolarización. Uno muchas veces cree que la contracción ventricular se produce a nivel del complejo QRS. Eso está mal. La contracción de los ventrículos se inicia en el segmento ST, ¿sí? ¿Y qué significará la onda T? Doctor, la onda T es la despolarización misma de los ventrículos, si no estoy mal. La repolarización ventricular, Sí, ¿sí? perdón. Es la La repolarización. repolarización. ¿Qué es repolarización, Noelia? Noelia, ¿qué es repolarización? Nuestra Noelia. Vanessa, ¿qué es repolarización, Vanessa? Repolarización, doctor, va a ser cuando los canales de potasio van a abrirse para que el sodio ya no ingrese. Entonces, de esta manera se estaría cerrando y, por así decirlo, estaríamos teniendo menor actividad eléctrica. Listo, ¿no? Menor actividad eléctrica es el estado de reposo propiamente dicho. ¿Listo? Tenemos otro intervalo que se denomina intervalo QT, ¿sí? Intervalo QT, que va desde lo que es la onda Q hasta la onda T. Fíjense, ¿por qué es importante esto? ¿Qué creen que me indica la onda QT? O intervalo, perdón, QT. Eric, Yevgeny. Representa la... ¿Qué representa? Ya, el inicio de la despolarización y la repolarización, la contracción en sí de los ventrículos. Listo. Me indica lo que es un ciclo cardíaco completo, ¿sí? A nivel ventricular. ¿Por qué es importante conocer esto? No voy a ingresar en detalle todavía. Recuerden que la clase pasada acaban de nacer, ¿no? Al mundo de cardiología. Pero les voy a poner el siguiente ejemplo. El intervalo QT tiene que tener una distancia determinada, ¿sí? Porque en caso de que exista lo que es prolongación, más adelante vamos a ver, tenemos lo que es el síndrome de QT largo y tenemos el síndrome de QT corto. ¿Cuál es la característica? Se alarga o se acorta, como dice el nombre, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. El año pasado, bueno, cuando hemos enfrentado esta pandemia, estábamos usando de todo para ver qué le hacía efecto a nuestro paciente, cómo podíamos revertir ese cuadro de infección viral. Y hemos empezado a utilizar hidroxicloroquina por recomendación de algunos estudios de países asiáticos, ¿no? Especialmente China. Pero al cabo de algunos meses de estudio, los chinos dijeron no, no se puede utilizar esto. De la misma forma, los franceses y los italianos no podemos utilizar. Y si ustedes, bueno, le han dado un poquito de interés a esto, seguramente se han enterado que se utilizaba este tipo de fármaco, ¿no? La hidroxicloroquina. Y lamentablemente era más perjudicial que beneficioso porque los pacientes ingresaban en paro cardiorrespiratorio. Una de las complicaciones, justamente, doctores,
de usar hidroxicloroquina es que prolonga el intervalo QT. ¿Sí? ¿Qué les estoy queriendo decir con eso? Que existe alteración tanto en la despolarización como en la repolarización ventricular. Y el paciente ingresaba en un estado de paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, ya sabemos qué significa. Vamos a realizar lo que es un breve repaso de esto. Puede existir, doctores, variaciones en la literatura. Eso que les quede claro, por favor. ¿Sí? Pero para no confundirles, vamos a utilizar los valores que han visto en fisiología, para que no exista gran variabilidad, ¿no? Acá tenemos lo que mide cada una de las ondas, segmentos e intervalos en un electrocardiograma. Ya no lo vamos a repetir porque ustedes conocen esto, saben de esto. Si no saben, estudien. Les pongo el siguiente ejemplo. Miren que existen variaciones en la literatura. ¿Qué es lo que nos dice el libro de cardiología de Hampton? Ese libro nos dice que el intervalo PR o PQ mide de 0,12 segundos a 0,22 segundos. Sí, es más exacto lo que nos dice este libro. Pero para no complicarnos la vida, 0,20 segundos como máximo y 0,12 como mínimo. Cuando hablamos del complejo QRS, he estado revisando alguna bibliografía de consulta porque alguno de sus compañeros me había mencionado lo siguiente. Su compañero me dice, ¿sabe qué, doctor? En el libro de fisiología de Guyton nos indica que el el complejo QRS mide de 0,06 a 0,10 segundos. Pero usted acaba de decir que mide de 0,08 a 0,10. ¿Sí? Si tomamos en cuenta lo que nos dice el libro de electrocardiograma de Hampton, este hace referencia a que el complejo QRS mide de 0,08 a 0,12 como máximo. ¿Sí? Pero nos vamos a quedar, vuelvo a repetirles, con lo que dice el libro de fisiología de Guyton. No porque sea lo más acercado, sino porque es lo que ustedes han aprendido y para no confundirles. ¿Sí? Siempre y cuando mida menos de 0,10 o menos de 0,2 el complejo QRS, lo consideramos normal. ¿Listo? ¿Por qué les comento esto? Porque a partir de ahora vamos a aprender a reconocer lo que es una patología auricular de una patología ventricular. ¿Sí? Por eso les he pedido que realicen este breve repaso. ¿Qué significa la onda P? Despolarización auricular. ¿Qué significa lo que es el complejo QRS? Despolarización ventricular. La clase pasada les había mencionado, aunque no de forma explícita, había sugerido lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos lo que es un defecto en la morfología de la onda P, ¿en qué teníamos que sospechar, doctores? Alteración auricular. En una alteración auricular, ¿no? De forma general. Y si nosotros tenemos un defecto morfológico en el complejo QRS, por ejemplo, si mide más de 0,10 o 0,12, como nos mencionan algunos libros, vamos a sospechar en patología ventricular. ¿Sí? Eso es lo que vamos a sospechar. Siempre y cuando ustedes observen lo que es alteración de la onda P, el efecto es auricular. Si es que ustedes observan alteración morfológica del complejo QRS, alteración ventricular. Sí, adelante. Levanten la mano para hablar, por favor. Adelante. Está bien, doctor. Quería preguntarle, no entendí muy bien entonces qué parámetros vamos a tomar del complejo QRS, de 0,06 a 0,12. Menos de 0,10, ¿sí? O menos de 0,12. Siempre y cuando sea menor en tiempo, lo consideramos normal.
¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Bueno, ustedes están observando este trazo electrocardiográfico. Es normal. Es un ritmo sinusal. Tenemos una onda P que en tiempo y en voltaje mide lo que tiene que medir. Tenemos un intervalo PR que mide lo que tiene que medir. Tenemos un complejo QRS, observen. Mide menos de 0,10. Sí, doc. Sí, ¿cuánto mide? 0,04. Eso, ¿no? 0,04. Listo. ¿Es regular? Es regular. Tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Cumple con todos los criterios de lo que nosotros hemos denominado ritmo sinusal. ¿Sí? Pero, bueno, sí hemos visto. Pero observen este trazo electrocardiográfico. Si yo les pregunto, ¿qué estamos observando, doctores? ¿Será una patología auricular o será una patología ventricular? ¿Qué opinan ustedes? Auricular. Auricular. Es una patología auricular. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta que el defecto es auricular? Porque el intervalo PR está cortado. Porque el intervalo PR está cortado. Ah, no. A ver, ¿qué nos dice Snykers? La onda P tiene una morfología anormal. Listo, lo que dice su compañero, ¿no? La onda P tiene lo que es una morfología anormal. El intervalo PR, doctores, ¿qué me indica? ¿El ritmo sinusal sí es o no? No, doctor. ¿Qué me indica el intervalo PR? Acabamos de repasar. La conducción de las El aurículas. tiempo de conducción desde aurículas hacia ventrículos. Eso es lo que me indica. La despolarización desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Eso es lo que me indica. ¿Sí? Eso es lo que me indica. Ahora, yo sé que el defecto es auricular. ¿Por qué? Porque existe alteración morfológica de la onda P. Listo, así de simple. Observen la morfología. En tiempo y en voltaje se encuentra alterada la onda P. Ya me adelanto al diagnóstico. Vamos a observar este trazo más adelante. Lo que ustedes están observando se denomina taquicardia auricular multifocal. Ese es el nombre de este trazo que estamos observando. ¿Por qué taquicardia? Porque la frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. ¿Por qué auricular? Porque existe alteración morfológica de la onda P y la onda P me indica en este caso lo que es despolarización auricular. Entonces, ¿dónde se encuentra la falla? En la despolarización auricular, a nivel de las aurículas. De ahí el nombre de taquicardia auricular. Ahora, ¿qué significará multifocal? Adrián Mateo. Pienso que es porque está presente en varios complejos, o sea, en varios ciclos electrocardiográficos. No es algo que solo está presente en una parte. A ver, defina qué es multifocal, Lucero. Doc, que se encuentra en varias partes o... Multifocal, a ver, vamos a ser más precisos. Cristian, Daniel, multifocal. Lo que yo interpreto, o sea, además de que va a producir el trazo también que se denominaría multifocal, es que por varios puntos se está tratando de mandar el estímulo. Entonces el ritmo lo está mandando varios puntos. Múltiples focos ectópicos, ¿sí? Multifocal. Múltiples focos, doctores. Eso significa multifocal. Bueno, ese es nuestro diagnóstico. Taquicardia auricular multifocal. Ahora pregunta, a ver, por 2 puntitos. Marifé. Todos han levantado las manos. Todos bajen las manos. Marifé. ¿Qué es lo que nos orienta en este trazo electrocardiográfico? La presencia de múltiples focos ectópicos a nivel auricular. Ya que el
El complejo, no, la onda P no es regular, o sea, no tiene el mismo intervalo. No. ¿Qué es lo que nos orienta la presencia de múltiples focos, Vanessa, Sergia? Ya, Doc, el tiempo, por ejemplo, como nos había dicho, ¿no? En la onda P se puede presenciar que en otras está a mayor distancia y otras ondas P son más cortas, entonces ahí nos podemos dar cuenta. Bueno, eso forma parte del proceso fisiopatológico, ¿sí? A ver. Listo, ahora sí. Eso forma parte del proceso fisiopatológico, que lo vamos a estudiar más adelante. Un poquito más adelante, dentro de 2 o 3 clases, ya vamos a ver qué es lo que está pasando con el corazón, porque está dibujando este trazo electrocardiográfico, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué decimos que existen múltiples focos? ¿Qué es lo que me orienta dentro de este trazo electrocardiográfico? La presencia de múltiples focos. Cristian Daniel, a ver, adelante. ¿Será por la misma onda P aberrante? ¿Qué pasa con la onda P? O sea, por lo menos lo que yo aprecio, la morfología como tal, porque está teniendo una especie de espiga. A ver, Yo ¿qué lo nos veo dice así, ¿no? Snipers? Doctor, sí, es por la onda P, pero el estímulo no se origina en el mismo lugar del nodo sinusal, sino que se origina en diferentes estímulos, en diferentes focos. Por eso es que las ondas P tienen diferentes formas, su anomalía es diferente en cada, o su morfología Listo, directa está en cada. bien, ¿no? Lo que ha mencionado su compañero. Me va a hacer recuerdo sus 2 puntos al finalizar la clase. Si ustedes observan, doctores, miren, lo que yo tengo que observar son las características de las ondas P, ¿sí? Si observo las características de las ondas P, tengo una idea de cuántos focos ectópicos existen en este trazo. Por ejemplo, esta onda P que ustedes observan en este ciclo cardíaco es morfológicamente diferente a esta del segundo ciclo, ¿sí? Si ustedes comparan la primera con la tercera, se parecen, son prácticamente las mismas. ¿Eso qué me quiere decir? Que probablemente este ciclo cardíaco haya sido desencadenado por ese foco ectópico que ha desencadenado ese primer ciclo cardíaco. Si ustedes observan, tenemos este otro ciclo donde la onda P tiene morfología diferente a la primera, a la segunda y a la tercera. Si ustedes observan el quinto ciclo cardíaco, la onda P se asemeja a la primera onda P y se asemeja a la tercera onda P. Acá encontramos, observen, acá encontramos una onda P con características morfológicas normales. Puede ser que en este caso el nodo sinusal haya tratado de retomar lo que es el sistema de marcapasos natural del corazón. Entonces, sabemos por qué esta taquicardia, porque la frecuencia cardíaca se encuentra incrementada, 120 latidos por minuto. Por definición, taquicardia es un incremento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, ¿sí? Sabemos que es auricular, ¿por qué? Porque yo estoy observando este trazo electrocardiográfico y puedo notar que existe alteración morfológica de la onda P. ¿Y cómo yo sé que es multifocal? Porque veo ondas P con morfologías diferentes que están conduciendo hacia el nodo auriculoventricular. Entre más ondas P con morfologías diferentes existan, eso me indica mayor cantidad de focos ectópicos. Ahora, realicen el siguiente ejercicio. Quiero que ustedes cuenten cuántas ondas P diferentes, una de la otra, existen en este trazo electrocardiográfico. A ver, 30 segundos, doctores. 9, Doc. Aunque... 9. ¿Y los demás? 5. 5.
5. 10, doctor. 5, doctor. 7, doctor. Entre 8 y Seis. 10, ¿no? Ondas PES con morfología diferente. ¿Qué me está indicando eso? Que existen entre 8 y 10 focos ectópicos a nivel auricular. De allí el nombre, taquicardia auricular multifocal. ¿Sí? Fácil, ¿verdad, doctores? ¿O difícil? Fácil. De esa forma, tenemos que realizar lo que es la interpretación de un electrocardiograma y de todas las patologías. Vamos a poner, ojo, del proceso fisiopatológico no vamos a hablar todavía, nos vamos a complicar la vida un poquito más adelante, ¿sí? Observen ese trazo electrocardiográfico. Les voy a dar, doctores, 2 minutos. No se apresuren, no se exciten, no se emocionen, quédense tranquilos. Vean el trazo electrocardiográfico, estudienlo de forma detallada. Me dicen si el ritmo es sinusal, si no es sinusal, qué es lo que ven, qué es lo que no se observa y dónde se encuentra la alteración. Si es auricular, si es ventricular o si son ambas. ¿Sí? 2 minutos. Listo, doctorcitos. ¿Qué opinan? ¿Defecto auricular o ventricular? Ventricular. Auricular. A ver, Vanessa, adelante. Yo diría que es tanto defecto auricular como ventricular. Auricular como ventricular. ¿Por qué? Sí. Por ejemplo, sí, hay en algunas ondas, hay algunas ondas P adelante del complejo QRS y en otras no hay presencia de estas. Y en las que se puede ver el complejo Q. La onda P es mucho más grande a los 20, al 0,20 segundos. Y en cuanto al complejo QRS, se ve que existe un defecto morfológico. Existe como 2 puntas en lo que sería la onda ERI. A ver, está bien. ¿Qué nos dice Yesit? Comparto la opinión, Doc. De hecho, sería auricular y ventricular. Con respecto a la morfología de las ondas P y la distancia que existe entre el complejo QRS, y asimismo los complejos QRS son anómalos por su doble punta y debido a que existe un espacio amplio de la onda, del complejo QRS. Más que todo. ¿Qué nos dice Snipers? Para mí es más ventricular porque más compromete al complejo QRS. Además, cuando lo acaba de mencionar mi primera compañera, el estímulo, hay un primer ciclo cardíaco, pero en el segundo ciclo cardíaco no vamos a notar el estímulo de la onda P, o sea, no hay origen en el nodo sinusal, y más directamente se pasa, o sea, digamos, la palpitación al ventrículo, a nivel ventricular. Por eso es que creo que es una alteración ventricular. Está bien, Snipers. Está volando hoy día, Snipers. ¿Qué ha desayunado, Snipers? He descansado un poco más, creo. Sí, bueno. Está bien lo que ha mencionado su compañero. ¿Sí? Es una patología ventricular, doctores. Auricular como tal, no. Les explico por qué. Eso sí merece un poquito de explicación, ¿no? Del proceso fisiopatológico. Para empezar, nuestro diagnóstico es extrasístole ventricular, ¿sí?
Tenemos una onda P que tiene una morfología normal, que no les engañe esos tracitos, ¿no? Esas lineecitas. Puede ser alguna interferencia del equipo, puede ser que, bueno, algo haya sucedido propiamente con el equipo, con el paciente, etcétera, ¿sí? Acá también tenemos lo que es una onda P, pero ya alterada en su morfología, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, de la misma forma, ¿no? Una onda P con características morfológicas normales. Y acá tenemos también, ¿no? Lo que es una onda P alterada en su morfología. No es un ritmo sinusal, ¿no? Eso es obvio, no es sinusal. ¿Por qué les digo que esto merece lo que es una aclaración del proceso fisiopatológico para que ustedes entiendan? Recuerden el sistema de conducción. Auriculares, perdón, nodo sinusal, nodo auriculoventricular. El estímulo se despolariza en esa dirección, les había mencionado, y viaja posteriormente por los ventrículos. Pero cuando yo les digo que existe una extrasístole ventricular, ¿qué es una extrasístole? El nombre nos dice, ¿no? Es una sístole extra. Es un latido cardíaco extra. ¿Qué es lo que sucede entonces en este tipo de situación? En este tipo de situación, doctores, ¿sí? Fíjense que el complejo QRS se encuentra alterado en su morfología. Mide más de lo que debería medir. Recuerden lo que les he mencionado. Menos de 0,10, aunque algunos libros nos dicen menos de 0,12. Con que sea menor estamos felices. Pero acá mide 0,16, casi 0,20. ¿Sí? Vamos a dibujar con verde. El estímulo eléctrico está viajando de forma normal en este primer ciclo, que lo voy a dibujar con verde. ¿Sí? Se han despolarizado las aurículas, se ha despolarizado el ventrículo de forma adecuada. Por eso tenemos lo que es el segmento ST, la onda T, con características morfológicas normales. Se tiene que volver a iniciar el ciclo cardíaco. ¿Sí? Pero antes de iniciarse el ciclo cardíaco, ha existido estimulación probablemente en un foco ectópico a nivel ventricular. Vamos a suponer lo siguiente, el estímulo eléctrico se está a punto de iniciar, pero se adelanta un latido ventricular, debido a que ese foquito ectópico a nivel de los ventrículos ha sido capaz de despolarizar los ventrículos de forma anómala. ¿Sí? Puede ser que se reinicie el ciclo a nivel del nodo sinusal, pero como la vía ya se encuentra ocupada por un estímulo eléctrico, su conducción no va a ser posible. Y eso va a originar estos complejos QRS que son aberrantes. Es por eso que se esconde la onda P. ¿Sí? Al no existir onda P, ¿qué me indica? Que el estímulo no se ha originado en el nodo sinusal. Al existir lo que es, por ejemplo, este complejo QRS ancho, me indica que la despolarización se ha iniciado probablemente debido a un foco ectópico a nivel de los ventrículos. No está siguiendo el sistema de conducción normal. Otra característica que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Cuando repasemos este trazo, es que después de una extrasístole, generalmente existe una pausa compensatoria. Esa pausa compensatoria se presenta como un mecanismo de defensa, podríamos decir así, o como un mecanismo para que el nodo sinusal recupere su sistema de marcapasos. ¿Sí? Vamos a imaginar lo siguiente. No existe este complejo QRS. Existe este que es anómalo, y existe lo que es una pausa compensatoria para que el nodo sinusal vuelva a retomar lo que es el sistema de marcapasos. Alteración ventricular. Extrasístole ventricular. ¿Sí? ¿Se ha entendido, doctores? Fácil también, ¿verdad? Doctor. Eso lo vamos a ver enseguida, no se emocionen, enseguidita. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mucho más adelante. Lo que me interesa por el momento es que les haya quedado claro cuando nosotros decimos que existe alteración auricular y cuando decimos que existe lo que es alteración ventricular. ¿Sí?
por lo menos ya saben diferenciar una alteración auricular de una ventricular. Ahora sí, pregunta. Doctor, más que pregunta, era como, o sea, para complementar la explicación, podría llamarse también una pseudo bloqueo de rama, porque a lo que recuerdo, cuando hay ese doble piquito, podría ser un bloqueo de rama, pero en este caso no hay como tal un bloqueo de rama, sino un pseudo bloqueo porque está viniendo el estímulo de un foco ectópico ventricular y Ya, está a ver, formando el mismo trazo. les voy a poner el siguiente ejemplo. Todavía no vamos a ingresar a patología, ¿sí? Todavía no vamos a ingresar a ver trazos anormales. Cuando hablamos de lo que es bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, utilizamos algunas derivaciones y comparamos qué es lo que sucede en las derivaciones derechas y qué es lo que sucede en las derivaciones izquierdas. ¿Listo? Todavía no vamos a hablar de eso para no confundirles. ¿Sí? Cuando sea propicio vamos a hacer referencia. Sin embargo, es verdad, tenemos un trazo similar a una M o a una W, por ejemplo. Pero existen criterios para establecer lo que es el bloqueo de rama. En este caso, extrasístole ventricular. Nada más, nos vamos a quedar allí. ¿Listo? Bueno, fíjense, evaluamos lo que es tiempo y velocidad. Doctor, 3 puntos disculpe. importantes. Adelante. Mi pantalla se puso negra. Quisiera saber si me puedo salir de la reunión y volver a ingresar para que se pueda normalizar, por favor. Listo, adelante. Bueno, Gracias. hablamos de lo que es tiempo y velocidad. ¿Sí? 3 puntos importantes. Frecuencia, ciclo cardíaco, que ya sabemos qué es, e intervalo PQ o PR, que ya hemos estudiado qué es. ¿Sí? Quiero que observen estos ejemplos, doctores. Más adelante les voy a volver a mostrar. Algo que les había mencionado con anterioridad es que el trazo electrocardiográfico es capaz de captar la despolarización que se produce en nuestras células musculares. ¿Sí? Y bueno, algo importante que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Tenemos que darle la importancia debida a este trazo inicial. ¿Sí? Muchas veces no le tiramos pelota. ¿Por qué? O sea, ¿para qué, no? ¿De qué me sirve ese cuadrado grandote allí? No me sirve de nada. Tiene gran importancia, doctores, dentro de lo que es el estudio. ¿Les han enseñado sus docentes de fisiología para qué sirve? ¿Tenía que ver con la calibración, Doc? Sí. Miren, si ustedes me muestran ese trazo electrocardiográfico y me dicen, doctor, este es un paciente con bradicardia, bueno, les doy una patada voladora, porque no me sirve este trazo electrocardiográfico. ¿Sí? ¿Y cómo yo sé que no me sirve? Porque estoy observando este trazo que no tiene las características morfológicas que debería tener. Es un trazo cuadriculado que es muy ancho. Generalmente debe tener esta característica morfológica: medir en tiempo 5 milímetros y medir en voltaje 10 milímetros. ¿Sí? En tiempo 5 cuadraditos pequeñitos y en voltaje 10 cuadraditos. ¿Por qué es importante conocer esto? Cuando ustedes han visto por primera vez un electrocardiógrafo en sus clases prácticas de fisiología, se han debido dar cuenta que tienen algunos botoncitos para regular lo que es el voltaje, para regular lo que es la velocidad del papel. ¿Sí? La velocidad del papel. Tiene una velocidad estándar el papel. Tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo. Pero antes de continuar, les pongo un ejemplo real que me ha sucedido hace ya algunos años atrás, 2 años, sí, el año 2019. Llego al hospital, realizamos lo que es el pase de guardia. El médico de turno me dice, tenemos un paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos debido a una situación crítica. Hemos tenido que reanimarle porque ha ingresado en un paro cardiorrespiratorio. Listo.
Y me cuenta, ¿no? Me dice, ha llegado con una bradicardia de 20 latidos por minuto. Se encontraba consciente, orientado, sus mucosas húmedas, rosadas. Entonces, como que algo ya no cuadraba para mí. ¿Sí? Paciente con una frecuencia cardíaca de 20 latidos por minuto, consciente, vigil, atento, orientado, con mucosas húmedas y rosadas, como que algo no cuadra, ¿no? Recuerden lo que les he mencionado en la clase pasada. La historia clínica es importante, doctores. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede en caso de una bradicardia. El paciente se desmaya debido a la disminución de la oxigenación. En este caso, el paciente presenta palidez, presenta cianosis, etc. ¿Sabe qué, doctor? Para revertir la bradicardia, como el paciente se encontraba asintomático, esa ha sido la palabra que he utilizado. Hemos utilizado atropina. Después de 5 minutos, no hemos observado ningún tipo de cambio. Entonces, le hemos tenido que administrar adrenalina. Y el paciente ha ingresado en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, algo no cuadraba, ¿no? Les he mencionado. ¿Me puedes mostrar su electrocardiograma, por favor? Me muestra este electrocardiograma, sí, similar a este. Bueno, yo me he asustado. ¿Por qué? Porque el paciente no estaba sufriendo de bradicardia. El equipo se encontraba mal calibrado. Este médico, bueno, supongo que no tiene experiencia tratando este tipo de pacientes y no tiene experiencia en la lectura de un trazo electrocardiográfico. Si ustedes observan, este trazo cuadricular así grandote, que mide a más de 5 milímetros en su plano horizontal, ¿en qué voy a pensar? Que la velocidad del papel, recuerden, tiene una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. Voy a pensar que la velocidad del papel es alta, que se está moviendo muy rápido el papel. Y por lo tanto la agujita va a dibujar este tipo de trazo que tiene la apariencia de una bradicardia. La frecuencia cardíaca en este trazo es menor a 20 latidos por minuto. Yo observo ese trazo y les digo, doctores, no me sirve. ¿Sí? Yo no puedo basar en esto. Observemos este trazo. ¿Cumple con los criterios o no? Medirá en ancho 5 milímetros ese recuadrito inicial, ¿o no? Está muy corto, Doc. Es muy corto. ¿Eso qué significa? Eso significa que la cinta de papel está andando muy lentita. Y como está andando muy lento, la aguja, bueno, va a dibujar a la velocidad normal, pero como el papel se mueve lentito, va a dibujar trazos que sean cercanos uno de otros, o ciclos cardíacos que se encuentren cercanos unos a otros. ¿Sí? Si ustedes observan, por ejemplo, o ya les menciono, si es que la velocidad del papel es muy alta, entonces van a tener trazos que se asemejen a una bradicardia. Si la velocidad del papel es muy lenta, van a tener trazos que se asemejen a una taquicardia. Volvemos al ejemplo de ese colega. Su paciente no tenía bradicardia. Su paciente tenía un electrocardiograma normal. Al administrarle atropina, al administrarle adrenalina, ha incrementado la frecuencia cardíaca de gran manera y ha hecho que el paciente ingrese en paro cardiorrespiratorio. Esa ha sido la consecuencia del paro cardiorrespiratorio. Después de que lo hemos evaluado al paciente, ya con más calma, en el servicio de terapia intensiva, hemos utilizado, por ejemplo, el antídoto para eliminar, en este caso, lo que era la adrenalina o el efecto de acción de este fármaco. Su trazo electrocardiográfico era absolutamente normal. ¿Sí?
Puede ser que en su examen les ponga un trazo similar a este. Y les pregunte, ¿cuál es el diagnóstico? Bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo de salida sinusal, paro sinusal, pausa sinusal. Si ustedes tienen la opción de ninguno, ¿por qué no me sirve este trazo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está indicando que no sirve? Es el recuadro inicial. En voltaje lo propio. Imagínense que nosotros tenemos este recuadro inicial, que tiene estas características. Mide 5 milímetros en voltaje y 5 milímetros en tiempo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? A esto nosotros denominamos infracalibración. ¿Sí? Si nosotros tenemos este tracito, vamos a encontrar una onda EP pequeñita y un complejo QRS de la misma forma, pequeñito. Y una onda T igual, pequeña. El voltaje se encuentra fallando en este caso. El tiempo es normal. Ponemos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo esto. En tiempo es normal, 5, pero en voltaje es 15. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? Ondas P altas y especialmente complejos QRS con mucho voltaje. Y las ondas T también. ¿Sí? Sobrecalibración o supracalibración. Es importante entonces que tomemos en cuenta ese trazo inicial. ¿Sí? Manera de cultura general. Pasamos a evaluar lo que es frecuencia cardíaca. Realizamos esta breve retroalimentación que ustedes han visto en sus clases de fisiología. Observen. El papel del electrocardiógrafo también tiene medidas estándar. Esos cuadraditos miden 1 milímetro. La distancia, por ejemplo, dentro de su plano vertical y horizontal es 1 milímetro. Recuerden que el plano horizontal, como ustedes observan acá, mide lo que es el tiempo. ¿Sí? Y el plano vertical, como ustedes observan, mide lo que es el voltaje. En tiempo, cada cuadradito pequeñito tiene un valor, observen, de 0.04 segundos. Entonces sumamos 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04 más 0.04, 0.20 segundos. Un cuadrado grandote mide 0.20 segundos. Dentro del plano vertical, cada milímetro mide 0.1 milivoltios. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. ¿Cuánto miden esos 5 milímetros? 0,5 milivoltios. ¿Sí? Observen ahora. Ya sabemos cuánto mide un cuadrado grande. Acá tenemos 5 cuadrados grandes. 0,2 más 0,2 más 0,2 más 0,2 más 0,2. 5 cuadrados grandes, como ustedes están observando en la imagen, equivalen a 1 segundo. Y 300 cuadrados de estos grandotes equivalen a 1 minuto. ¿Sí? Entonces, para determinar la frecuencia cardíaca, ustedes han visto seguramente un método, ¿no? El método de los 300, donde le otorgábamos un valor determinado a una línea partiendo del 300. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, etc. ¿Alguna vez han preguntado a sus docentes de dónde sale el 300? Seguramente les han explicado, ¿no? Es un número mágico que, bueno, lo ha realizado un matemático a través de una fórmula para ayudarnos a determinar la frecuencia. Ya sabemos de dónde sale el 300, doctores. Estamos determinando frecuencia cardíaca. Y por definición, ¿qué es frecuencia cardíaca? Es el número de latidos cardíacos por unidad de tiempo, es decir, que existen en un minuto. ¿Sí? En un minuto.
¿Y cuántos cuadrados grandes existen en un minuto? 300 cuadrados grandotes. De allí sale ese número mágico 300. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos? ¿Cómo registramos la frecuencia cardíaca? Han aprendido este registro, doctores, de memoria. ¿Sí o no? Su docente les ha explicado. Esta primera línea va a tener lo que es un valor de 300, les han dicho, la que estoy dibujando acá arriba. Esta segunda línea tiene un valor de 150. Esta tercera línea tiene un valor de 100. Y esta de acá tiene lo que es un valor de 75. Y esta de acá tiene lo que es un valor de 60. ¿Sí? Pero no les han explicado de dónde salen estos números. ¿Por qué le asignamos lo que es un valor a cada línea gruesa? Y seguramente han visto hasta esta parte. Solamente hasta el 6 y solamente hasta el 50. Pero ¿qué pasa con las demás líneas? ¿Qué valor le añadimos? No se preocupe, doctor. Usted utiliza otro método en este tipo de situación. Eso es lo que le están explicando. ¿Sí? Tenemos que saber de dónde salen estos números. 300, 150, ¿qué significa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Así que vamos a repasar. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Miren, vamos a saltarnos un poquito. Sí, enseguida vamos a regresar. No, aprovecharemos de pasar de una vez. Con fines didácticos, lo mejor que podemos hacer es buscar en un trazo electrocardiográfico aquella onda R que se ponga en contacto con la línea gruesa del papel milimetrado. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Con fines didácticos, es lo mejor que podemos hacer. Nos va a facilitar mucho la lectura. Y voy a denominar R1. La segunda onda R la voy a denominar R2. ¿Sí? Para que entiendan este ejercicio, vamos a suponer, nos vamos a imaginar que esta segunda onda R ha terminado justo en esa línea gruesa del papel milimetrado. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es dividir 300 entre 2. ¿Por qué voy a dividir 300 entre 2? Ya sabemos de dónde sale 300. ¿De dónde sale el 2? El número de cuadrados grandes entre la primera onda R y la segunda onda R es 2. ¿Sí? Cuenten, un cuadrado grande, 2 cuadrados grandes. 300 dividido entre 2. 150. 150. De allí sale 2. ¿Sí? Vamos a regresar a la diapositiva anterior para ver si coincide o no. Fíjense. 2 coincide con el número 150. ¿Sí? Avancemos entonces. Vamos a poner este ejemplo. ¿Sí? Para este ejemplo voy a tomar en cuenta lo que está en el círculo rojo. A esta línea gruesa, o esa onda R, perdón, le voy a denominar R1. Pregunta. Esta flechita que acaba de aparecer acá, ¿qué valor le voy a otorgar? 300. 300. ¿Por qué 300? 150. Porque se está dividiendo 300 entre un cuadro grande que está apareciendo. 300 entre 1. Listo, está bien lo que han mencionado, ¿no? ¿Por qué 300? ¿Por qué esa línea vale 300? ¿Sí? Si ustedes observan, entre esta línea gruesa, donde ha caído R1, y esta otra línea gruesa, existe solo un cuadrado grande, ¿verdad? 300 dividido entre 1, 300. ¿Sí? Vamos a determinar el valor de esa otra flechita. A ver. 150. ¿Por qué?
Porque se Porque divide 300 entre 2, 150. Entre dos. 300 dividido entre 2. 150. Excelente. Vamos a determinar el valor de esa. 300 dividido entre 3. Listo, excelente. Ahora vamos a suponer esto, doctores, ¿sí? Vamos a suponer que no existe esta onda R, tampoco existe esta onda R, tampoco existe esta de acá, tampoco existe esta de aquí, sí existe esta, ¿sí? Y justo ha caído en contacto con la línea gruesa del papel milimetrado. Listo, determinen la frecuencia cardíaca por este método simple. Las que están tachadas no existen, han desaparecido, no están allí. 25. ¿Qué es lo que ha hecho 25, doctor? doctor. Ha 25 dividido 300 entre qué número? entre 12. 12 ¿Por qué ha cuadrados. dividido entre 12? Por la distancia de los cuadrados, tal vez. Porque se cuentan los cuadrados de R1 a R2, que en este caso serían 12. Listo, está bien, ¿no? Fíjense que este método es sumamente sencillo para determinar lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que les han contado en clases pasadas de que, bueno, solamente este método me sirve, por ejemplo, cuando llega hasta el 6 y después no, ya saben que es mentira. Yo puedo abarcar mayor cantidad de números, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tengo que hacer la misma operación matemática para todos prácticamente. ¿Sí? ¿Se ha entendido este método? ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una duda, perdón. Adelante. Entonces, si vamos a tomar como en un ejercicio, tomo como primer punto el complejo QR que caía en la línea gruesa, ese tomaba como R1. Ahora, en el siguiente Sí. ejercicio, tomó usted el complejo QR normal como R1, pero la siguiente línea gruesa como R1. Entonces, nos basamos igual en ese método, ¿verdad? En que la siguiente línea sea 300 y de ahí 150. ¿Cómo? No lo he entendido. O sea que en una parte, Doc, en el primer ejercicio en el que solo era de 2 cuadraditos, usted tomó R1, como R1 lo tomó como 300, 300 en este de acá, si no me equivoco, lo tomó como, en ese de ahí. En ese de ahí, R1, usted ahí arriba lo tomó como 300, No. R1. No lo hemos tomado como 300. Ah, ya. ¿Sí? Este R1 lo vamos a denominar así, R1. ¿Sí? A esta línea gruesa, la que le sigue, a esta de acá, la vamos a denominar 300. ¿Por qué? Ya sabemos de dónde sale 300. Entre esta onda R1 y esta línea gruesa existe un cuadrado grande. Entonces 300 dividido entre 1, 300. A esta línea que le sigue a R1, esta línea gruesa, la voy a denominar así 300. A la siguiente línea, bueno, también voy a hacer la misma operación matemática. ¿Sí? Ya existen dos cuadrados entre esta línea gruesa y R1. 300 dividido entre 2, 150. Voy a tomar como referencia esta de acá, por ejemplo. ¿Sí? Entre esta línea gruesa y R1 existen 1, 2, 3 cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo voy a denominar esta línea gruesa? 100. Y así para cada línea gruesa. Yo puedo determinar el valor de cada línea gruesa. Enseguida vamos a hacer ejercicios y van a comprender mejor esto. Gracias. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo será el método de 300 en este caso, en el que nosotros estamos observando? Fíjense que la primera onda R, ¿sí? Recuerden, lo ideal es tomar con fines didácticos la onda R que se encuentra en contacto con la línea gruesa. Pero no siempre la segunda onda R se va a encontrar en contacto con la línea gruesa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Fíjense lo que dice acá. Tomar en cuenta la diferencia matemática para encontrar el valor exacto y luego sumar. ¿Sí? Voy a hacer el mismo ejercicio. A esa línea le hemos asignado un valor de 300, a la siguiente un valor de 150 y a la siguiente un valor de 100. ¿Entre qué valores ha caído la segunda onda R?
entre 150 y 100. Entonces le voy a restar 100 a 150. 150 menos 100 igual a 50. 50 dividido entre 5. ¿De dónde sale ese 5? Que tampoco es un número mágico, ¿no? ¿De dónde sale Número ese de 5? cuadraditos pequeños en un El cuadrado número grande. de cuadraditos pequeños que forman lo que es un cuadrado grande. Listo. 50 dividido entre 5 a 10. Cada cuadradito pequeño tiene un valor de 10. Entonces, lo que me corresponde en este caso es sumar de 10 en 10. ¿Sí? A ver, espérenme. Listo. Vamos a sumar de 10 en 10. ¿Sí? Partiendo del número menor al número mayor. Esta línea gruesa vale 100. Este cuadradito 10, 110, 120, 130 latidos por minuto. Esa va a ser la frecuencia cardíaca de mi paciente. Si ustedes quieren pueden restar también, ¿sí? Pero partiendo del número mayor. Y vamos a restar de 10 en 10. 150, 140, 130. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? ¿O difícil? Ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Sí? A ver, vamos a jugar con diferentes colores. Ya sabemos cuál es la frecuencia cardíaca. Para este ejercicio vamos a suponer lo siguiente. No existe esta onda. O este complejo, perdón. Una pregunta. Adelante. ¿Y la regla de 300 se puede usar decimales? Por ejemplo, en este caso. Enseguida vamos a ver, doctora. ¿Sí? Vamos a ir de a poquito. No existe este complejo QRS. ¿Sí? Existe este, que yo lo voy a denominar onda R2. Determinen la frecuencia cardíaca, que es fácil, según el primer método. 60. 60, ¿por qué 60? Hay 5 cuadrados grandes entre R1 y R2. Listo, 300 dividido entre 5, 60. Excelente. Vamos a tomar en cuenta este otro ejemplo. Para este ejemplo vamos a suponer que no existe este complejo QRS. El siguiente va a ser este. ¿Sí? Lo vamos a denominar así, R2. No ha caído en contacto con la línea gruesa. Ha caído entre esta línea y esta otra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarle un valor a esta, luego a esta, buscar la diferencia que les he mencionado y determinar la frecuencia cardíaca. A ver, determinen, doctores. 33. ¿Cuál es la frecuencia? 33, doc. ¿Por qué? A ver, determine el valor de esto. 43. ¿No estaría entre 42 y 43. 37? 43 o 42, a ver. 41, Sí. 42. Es que sale 42,87 y eso por redondear a 43. 43. ¿Y este? Ese sería 30 y... 37.5, 38 redondeo. Sí, Ya, también lo 38. vamos a redondear. ¿Sí? 35 ¿Cuál se es la puede redondear, diferencia? doc. No, lo vamos a dejar allí. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a restar esos números. No se tiene que restar. ¿Por qué sería 43? ¿No sería en todo caso 41? A ver, doctora, busque el valor de esto. Ese como tal me sale 42.8. Ya. Lo vamos a dejar en 43. 1. ¿Sí? O en 42 si quiere. La diferencia no va a ser grande. Nos va a hacer variar con un latido más. Que no es de Sería importancia. 41.9. 42, digamos. Listo, 42. ¿Sí?
Por eso fíjense que no vamos a hacer de memoria, tenemos que determinar de forma exacta. 37 menos, o 42 menos 37. 5. 5. Dividido entre 5. 1. 1. Entonces le vamos a sumar de 1 en 1, ¿verdad? Esta vez, ya no de 10 en 10. 37, 38, 39, 40, 41 latidos por minuto aproximadamente. ¿Sí? Esa es la frecuencia cardíaca en este caso. Ahora, podemos hacer lo que su compañera nos ha mencionado. Podemos utilizar unidades y podemos utilizar decenas. Una unidad va a estar representado por lo que es un cuadrado grande. ¿Listo? Y lo vamos a dividir en 5 partes. 1 dividido entre 5, doctores. 0.2. 0.2. Sí, 0.2. Listo. Entonces vamos a poner el siguiente ejercicio. A ver. ¿Sí? El mismo del que hemos estado hablando. No existe este, tampoco existe este, y sí existe este. ¿Sí? Va a ser nuestra onda R2. Vamos a contar cuántas unidades hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Voy a dividir entonces lo que es 300 entre 7 punto cuánto. Fíjense. 7.2. Antes de que responda, 7.2. ¿sí? Existe de esta línea gruesa un cuadradito de separación. 7.2. ¿Qué resultado les ha salido? 41.6. 41.6. 41. Podemos redondear a 42. ¿Sí? ¿Coincide con la frecuencia anterior? Coincide. Sí. ¿Sí? Fíjense que la forma, independientemente de la que utilicemos, la frecuencia cardíaca siempre nos va a salir de manera exacta. Hablamos de este método, que es el método de 1500. ¿De dónde sale el 1500? En este caso tomamos en cuenta los cuadraditos pequeños. En un minuto, ¿cuántos cuadraditos pequeños existen? 1500. 1500. Vamos a multiplicar 300 por 5, que es 1500. Este método también es sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer es contar el número de cuadraditos pequeños entre onda R y onda R. A ver, acá, por ejemplo, existen 12 cuadraditos entre onda R y onda R. Dividan entonces, ¿sí? 1500 entre 12. 125. 125. Coincide también con los ejercicios anteriores que hemos realizado. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nosotros utilizamos estos métodos? El método de 300 con todas las variantes, ¿sí? Sea exacto o inexacto, donde cae la onda R. El método de 1500 los usamos siempre y cuando el intervalo RR sea regular. ¿Listo? Siempre y cuando el intervalo RR sea regular. Recordemos que es regular, ahí tenemos un ritmo regular. Cuando la distancia entre onda R y onda R sea la misma o sea similar. ¿Sí? Solamente me sirve para esos casos, doctores. ¿Listo? Ahora, ¿y si el ritmo es irregular, qué hacemos? Esos son los estudiantes de tercer año de medicina que se enfrentan por primera vez a un trazo electrocardiográfico, ¿no? ¿Qué hacemos si el ritmo es irregular? Promediamos. Miren, vamos a poner el siguiente ejemplo. Esto es sumamente sencillo, así que presten atención, ¿sí? Fíjense que acá tenemos trazos que son irregulares. Se sabe por qué es irregular, ¿no? Observen la distancia entre lo que es la onda R y la onda R. Es totalmente diferente, ¿sí? Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, la primera parte, su frecuencia cardíaca va a ser de 60. Si toman en cuenta la segunda parte, su frecuencia cardíaca será de 40.
existe mucha variabilidad en la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, doctores, ante este tipo de situaciones? La frecuencia cardíaca del primer trazo es de 50, la del segundo es de 50 y la del tercero es de 20. ¿Sí? Pero ¿cómo hemos determinado la frecuencia cardíaca en esta situación? ¿Sí? ¿Cómo determinamos? ¿De dónde hemos sacado esa frecuencia cardíaca? Bueno, acá vemos una imagen, ¿no?, que me representa a mí explicándoles a ustedes el electrocardiograma. ¿Sí? Es bromita, doctores, no se ofendan. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. ¿De dónde hemos sacado esa frecuencia? Miren que tenemos acá un trazo irregular. ¿Sí? Todos los trazos electrocardiográficos que les he mostrado, todos los trazos son muy didácticos. ¿Sí? Nos sirven para estudiar y para comprender lo que es un electrocardiograma. Son trazos fáciles de interpretarlos. Y mínimamente, doctores, un trazo electrocardiográfico para el estudio de lo que es frecuencia, regularidad, etc., debe contener 30 cuadrados. Si ustedes se dan la molestia de contar todos estos trazos que les he mostrado, por ejemplo, todos tienen 30. 30, 30, 30. ¿Y por qué todos tienen 30? Fíjense, por ejemplo. 5 cuadrados grandes representan un segundo. ¿Sí? Acá tenemos 6 segundos. Lo hemos agrupado de 5 en 5. 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5 y 6 segundos. Yo no puedo decir que la frecuencia cardíaca de mi paciente es de 5 latidos en 6 segundos. ¿Sí? A ese número 6 o a estos 6 segundos, ¿qué le falta para llegar a 60 segundos? ¿Por qué número lo voy a multiplicar? Por 10. Por 10. Por 10. ¿Sí? Por 10. Ya sabemos de dónde ha salido el 10. Entonces yo voy a contar el número de complejos QRS. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 complejos QRS contenidos en 6 segundos. Entonces voy a multiplicar 5 por 10, 50. Esa es mi frecuencia cardíaca. Entonces pongo el siguiente ejemplo. ¿Sí? A ver, antes de ponerles el ejemplo. Supongamos que no existe este complejo QRS. En vez de este complejo QRS existe otro acá. ¿Sí? Y yo les presento este trazo. No tenemos, en este caso, 6 segundos. Tenemos 3. El trazo es irregular. La distancia entre esta onda R y esta onda R es diferente a esta y a la que dibujan. El trazo es irregular. Pero tenemos 3 segundos. ¿Qué le falta al 3 para que sean 60 segundos? Multiplicarlo por 20. Multiplicarlo por 20. Entonces yo voy a multiplicar. ¿Sí? 3 por 20. 60. 60. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta esta otra parte del electrocardiograma. Supongamos que tenemos 2 complejos QRS en esos 3 segundos. Voy a multiplicar ¿qué por qué? 2 por 20. 2 por 20, 40. Si ustedes se dan 30. cuenta en una parte, ¿cómo que 30, autor? 2 por 20. 40. 40, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, encontramos una gran variabilidad. En una parte hemos encontrado 60 latidos por minuto y en la otra parte 40. Eso es lo que sucede con un trazo irregular. ¿Sí? Si yo lo voy a estudiar en un periodo corto de tiempo, porque esto seguro han visto en sus clases de fisiología y algunos estudiantes me han comentado, ¿no? Mi docente nos ha enseñado a calcular la frecuencia cardíaca en 2 segundos, en 3 segundos, en 4 segundos. Está completamente, no voy a decir errado, pero no es lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que mínimamente tengamos 6 segundos. ¿Listo?
justamente por esta variabilidad. Y el problema de estudiar ritmos irregulares, doctores, es ese. El primer segundo de auscultación cardíaca, por ejemplo, ya pasando la parte de semiología, nos vamos a encontrar con una frecuencia cardíaca de 60. El segundo minuto con una frecuencia cardíaca de 40. El tercer minuto con una frecuencia cardíaca de 55. Ese es el problema de los ritmos irregulares. Entonces, para ser más exactos en lo que es precisar la frecuencia cardíaca de un ritmo irregular, mínimamente 6 segundos. Bueno, y acá tenemos algunos secretitos que ya hemos visto en clases pasadas, ¿sí? A manera de repaso, doctorcitos. A ver, ¿qué es lo que ustedes están observando en la primera figura? ¿Es normal? ¿No es normal? Normal. Es normal. ¿Qué es lo que estamos observando en la segunda? Fíjense que ya les he marcado acá. Existe lo que es un intervalo PQ prolongado. ¿Qué me está indicando eso? Un foco ectópico. No sinusal. Problema auricular. Mucho tiempo en la transmisión eléctrica. Ah, en la conducción. Eso, lo que dice su compañero. No existe lo que es un retraso en el tiempo de la transmisión eléctrica. ¿Entre qué estructuras, Adrián? A ver, por 2 puntitos. Entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Listo, excelente, ¿no? Observen esta imagen, la que se encuentra acá al medio, y observen la onda P. Vamos a comparar. ¿Existe alteración de la onda P? ¿Existe lo que es alteración del complejo QRS? Sí, doctor. Sí, Intervalo ¿Dónde existe la PRS es más cortado. pequeño de lo normal. No complejo El intervalo QRS. P se encuentra cortado. ¿Qué me está indicando eso? A ver. Que hay muy poco tiempo. Hay un foco ectópico más cerca del nódulo Sí. auriculoventricular. El sistema de conducción no es rápido, creo. Listo. Nos vamos a olvidar de foco ectópico. Más adelante vamos a hablar de foco ectópico. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con la conducción? El intervalo perio-PQ se encuentra cortado. Es rápido el sistema de Transmisión conducción. Es eléctrica muy rápido, rápida. sí, es muy rápido. La conducción entre aurículas y ventrículos está siendo muy rápida. ¿Existe una alteración auricular o ventricular? Observen, por ejemplo, la característica del complejo QRS. Ventricular. Ventricular. Esta es la denominada onda delta, típico de aquellos pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Justamente existe lo que es una alteración en la despolarización y repolarización ventricular. ¿Sí? Según lo que ustedes han hablado hoy día, la alteración se encuentra en la despolarización o repolarización. A ver. Despolarización. Ventricular. Listo. Y observemos este trazo electrocardiográfico. ¿Sí? Ese complejo QRS ancho. ¿Dónde se encuentra el defecto? ¿Será auricular o ventricular? Ventricular. Ventricular. Vamos a profundizar un poquito más. Observen cómo se encuentra el segmento ST. ¿Qué me indica el segmento ST? La repolarización. Si ustedes observan este trazo electrocardiográfico, esa alteración ventricular no solamente está originando lo que es una alteración en la despolarización, sino también ¿qué es lo que está originando? Alteración en La repolarización. En la repolarización ventricular. Fácil o difícil, doctores. Fácil, doctor, pero disculpe, tengo una pregunta. Adelante. Estoy viendo en los electrocardiogramas que la onda T es, bueno, más alta en voltaje de lo que yo había estudiado que podía ser. ¿Cuánto sería el Ya. parámetro en voltaje para la onda T? Bueno, a ver, todavía no vamos a realizar lo que es el estudio de lo que es la onda T como tal, ni el segmento ST. Eso lo vamos a dejar para infartos, porque, bueno, el estudio que vamos a realizar, por ejemplo, de estas ondas y de este segmento, por ejemplo, es variable, ¿sí? Es variable. ¿Qué parámetro he encontrado? A ver. ¿Qué valor encontró? Podría ser de 0.2 a 0.3 milivoltios, aunque no sé si está muy reducido del Guyton. ¿De cuánto? ¿De 0.2 a 0.3 milivoltios. 0.2 a 0.3 milivoltios. Sí, eso es lo correcto.
¿sí? Es lo correcto. Podemos encontrar, sin embargo, ahora les comento. ¿Recuerdan que hemos hablado de criterios de voltaje? La clase pasada. Sí, la conducción cardíaca. ¿Recuerdan cuáles son las variaciones, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar en cuanto a voltaje? Depende mucho de eso, ¿sí? Pero es correcto lo que usted menciona. De 0.2 a 0.3 nosotros consideramos como normal, ¿sí? Sin embargo, los trazos que les he presentado, doctores, hemos encontrado ondas T que son muy altas, ¿sí? Por ejemplo, que han superado los 0.3 milivoltios, 0.5, 0.6 milivoltios. Sin embargo, probablemente la confusión empiece por allí, ¿no? Y ya habíamos hablado de eso en la anterior clase. Algunos habían mencionado que la onda T se encontraba muy alta y que por lo tanto el trazo no era sinusal, ¿sí? Entonces, probablemente la confusión empiece o haya iniciado allí, de que la onda T está muy alta y probablemente exista algún tipo de alteración en la conducción. No es así. Más adelante vamos a ver qué significan estas ondas T, ¿sí? Como valor, pero es el correcto. ¿Qué otra pregunta tienen, doctorcitos? Doc, yo Está tengo bien, una doctor, pregunta. Adelante. Respecto al cálculo por segundos que nos mostró al final, Ujú. cuando nos mostró solo los complejos QRS en 2 segundos, lo multiplicó por 20. ¿Por No, qué? Y no por eran 30. 3 segundos. Ah, ya, no eran 2. No eran 2, eran 3 segundos. ¿Sí? Claro, si son 2 segundos, lo tendríamos que multiplicar por 30, ¿no? Pero no es lo ideal, no es lo correcto. Mínimamente 6 segundos, doctores. ¿Sí? Mínimamente, por esa variabilidad que les he mencionado. Varía mucho, mínimamente 6. No me Hay que multiplicar por el valor para llegar a 60 segundos, o sea, 1 minuto. Exacto. Ah, ya. Gracias, Doc. Listo, ¿alguna pregunta más? Doc, saliendo un poco de, o sea, bueno, no saliendo del tema, pero nos comentaron el año pasado, no me acuerdo, la verdad no lo anoté bien, sobre una onda U. No sé si usted Ya. sabe al respecto. Bueno, la onda U, doctores, no es patológica, ¿sí? En algunos casos resulta ser patológica la onda U. Muchas veces no lo notamos en lo que es un trazo electrocardiográfico y al igual que la onda T, bueno, va a estar en relación con lo que es la repolarización. Me va a indicar lo que es el final de la repolarización. Sin embargo, miren, hay mucha controversia sobre esta onda. Les pongo el ejemplo, ¿no? De estos libros que les había mencionado anteriormente. Uno de estos libros, que es justamente lo que es el electrocardiograma de John Hampton, nos dice que ante la presencia de la onda U no siempre debemos alarmarnos porque muchas veces está en relación con la repolarización, con el final de la repolarización ventricular. Sin embargo, nos dice, ante la presencia de lo que es una onda U, debemos identificar o buscar ciertas causas como alteraciones hidroelectrolíticas. Es frecuente que aquellas personas que tengan ondas U en su electrocardiograma presenten alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Generalmente no es patológica, pero si es que ustedes alguna vez lo observan, realicen lo que es un estudio mucho más detallado, con mayor profundidad, para determinar si realmente es normal o si es patológica. ¿Sí? Gracias, Doc. ¿Qué más, doctores? Fácil, ¿verdad? Lo que es el electrocardiograma difícil, es sumamente sencillo. Como recomendación, doctores, se requiere mucha práctica. ¿Sí? Se requiere mucha práctica. Si es que alguno de ustedes decide, por ejemplo, realizar la especialidad de cardiología clínica o cardiología intervencionista, al día, como mínimo, van a observar dentro de la especialidad lo que son 50 o 75 electrocardiogramas en promedio, ¿sí? Con eso, ¿qué quiero decirles? Que requieren mucha práctica. Si ustedes realmente quieren aprender lo que es electrocardiograma, tienen que practicar. Es la única forma de aprender, ¿sí?
Y fíjense, hemos realizado ejercicios en los cuales les he dado 30 segundos y han respondido de forma rápida. En la residencia nos dan 2 segundos para determinar lo que es la frecuencia cardíaca, para determinar lo que es el eje, para determinar lo que es un diagnóstico como parte de entrenamiento, ¿no? Y la práctica es del maestro. Avan. Presente, doctor. Debo. Presente. Pegote. Presente, doc. Raya. Presente, doc. Barral. Presente, doc. Riga. Presente, doctor. Presente. Sellados. Uy. Casa. Doc, ¿se escucha? Perdón. Sí. No sé si se escuchó mi Encinas. micrófono, perdón. Presente, doctor. Ferreira. Presente, doc. ¿Dónde está Flores? Flores Navia. Presente, doc. No se escuchó que... Gamboa. Presente. ¿Qué Flores está? ¿Saraí? Flores, Carolina. Doctor Listo. Gamboa, presente. Flores Navia, presente, doctor. Gamboa está presente. Garay. Presente, doc. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez. ¿Dónde está Gutiérrez? Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. José, presente, doctor. Guaita. ¿Dónde está Guaita? Hurtado. Presente, doctor. Ibarra. Presente, doctor. Loaiza. Presente, doctor Loaiza. López, presente, doc. Luján, presente, doctor. Márquez. Presente. Martínez. ¿Dónde está Martínez? Miranda. Presente, doctor. Miranda Fernández. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Presente. Mundo Corre. Presente, doc. Muñoz. Presente, doctor. Milicu. Presente, doctor. Orellana. Presente, doctor. Ortuño. Presente, doc. Parco. Presente, doctor. Pérez. Pérez, presente, doctor. Arro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Iva. Presente, doctor. Rocabado. No está. Sánchez. Presente, doctor. Ticona. Ticona, presente, doctor. Torrejón. No está Torrejón. Torrejón, presente, doctor. Torrejón, Vaca presente. Flores. Presente, Vaca Flores, doctor. Velarde. Velarde presente, doc. Tenía 2 puntos. Listo. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Zamorano, presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Listo, doctores, nos vemos entonces. Que tengan buen día. Doc, Chao, chao. Disculpe, Doc. Adelante. Tenía 2 puntos. Bueno, ya pasó su oportunidad. Adelante. Doc, no sé si a castellano se Doctor. escuchó, no se me pudo prender el Sí, micrófono, la le verdad no. escuché, Cristian. Ya, perdón, a mí me gusta prenderlo Doctor. igual cuando dice 2 apellidos antes, perdón. Le levanté la mano igual en la cámara. Perdón, Ya, muchas listo, está gracias. bien. No te preocupes. Listo, nos vemos, luego. chicos. Me despido. Tengo clases ahora, así que tengo que dejarlos. Chao, chao. Que tenga buen día. Hasta luego, Chao. doc. Hasta luego, doctor. Hasta luego.